Qué placer estar compartiendo con todos ustedes desde el Club Unión, un club social con responsabilidad social. Cuando estaba muy joven como periodista en un medio de comunicación que ya no existe, recuerdo que se dio todo el escándalo alrededor del expresidente Miguel Ángel Rodríguez y siempre me quedó una duda. ¿Por qué hubo una llamada al medio de comunicación diciéndonos dónde teníamos que poner la móvil y todo lo que iba a acontecer alrededor de ese día tan complicado para el presidente Rodríguez, que regresa a Costa Rica con inmunidad y regresa a Costa Rica, como lo escribe él en su libro, abro paréntesis, a dar la cara? Ya han transcurrido muchos años y yo le he pedido a Miguel Ángel Rodríguez, al señor expresidente, que me acompañe en un programa, porque quisiera profundizar con qué pasó, por qué pasó. Hubo una conspiración detrás de todo esto. ¿Cómo fue su vida en los tiempos que tuvo en la cárcel? Y yo de verdad le agradezco al señor expresidente que haya aceptado acompañarme y que pudiéramos hablar de este tema a la distancia y poder sondear y entender realmente, señor expresidente, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Bienvenido y gracias por permitirme este conversatorio el día de hoy con usted. Muchas gracias, Alan, más bien a usted por la invitación que me hace. Es un gusto compartir con usted y con su teleaudiencia. Y siempre es bueno pues revisar un poquito las cosas que han pasado en la historia, porque de la historia aprendemos para el futuro y aprendemos las cosas que es importante tener en cuenta. Tal vez es importante recordar que en estos días hemos tenido, los que somos católicos, el Evangelio que nos recuerda el no juzguéis para que no ser juzgados, y nos recuerda cómo es esa manera tan clara con la cual Jesús nos dice que miramos la basurita en el ojo ajena y tenemos una viga enorme en el propio y no vemos nuestros propios problemas. Y eso desdichadamente pues es una constante que ha estado en la historia de la humanidad. Somos muy fáciles para juzgar a los demás, para condenar a los demás, y somos muy cuidadosos en juzgarnos a nosotros mismos y nos tratamos con mucho cariño. Y tal vez de las cosas que hay que aprender en la historia es esa, el cuidado que tenemos que tener. Cuando 12 años después ha habido sentencias absolutorias unánimes en mi caso, y ha quedado claro que no había ninguna prueba de ningún acto indebido de mi parte, más que el dicho de una persona que con su dicho ha obtenido quedarse con recursos, nunca estar en la cárcel, liberarse de todas las responsabilidades por las acciones que él mismo ha confesado que había cometido. Cuando eso ha quedado claro, pues es importante ver para atrás y ver cómo iban a haberse manejado las cosas de una manera distinta. Sobre todo cuando mi regreso al país se da en una circunstancia en la cual días antes de volver, cuando solo lo único que hay en contra mí es el dicho de una persona involucrada en el caso que para salvar su pellejo busca dispararle a una presa de cacería de más tamaño, un presidente de la República. Entonces, yo, en lugar de quedarme en mi puesto, secretario general de la OEA, el puesto más importante que ningún centroamericano ha obtenido internacionalmente, donde además había hablado con todos los países, y todos salvo Costa Rica, me habían expresado que me quedara, que no había ningún problema, que solo había una denuncia, que me podía defender desde mi posición. Y yo empecé pensando que iba a hacer caso a lo que me estaban diciendo los embajadores del Consejo Permanente, pero pasada una semana empecé a ver las noticias cómo se generaban, y era tal la cantidad de barbaridades que se decían, que yo vi que esto iba a seguir. Y ya vi la posición del gobierno del presidente Pacheco, que iba a hacer todo lo posible por obtener votos para quitarme de la posición, y que quedarme en la OEA simplemente iba a ser vivir pensando si el gobierno del presidente Pacheco conseguía con un país un voto para quitarme a mí a cambio de darle un voto en una posición en Naciones Unidas, o a cambio de darle un voto para otra cosa que le interesaba a ese país, y que eso iba a hacer que mi paso por la OEA pues no iba a ser lo que yo quería que fuera, que era una cosa importante para los derechos humanos, para la democracia, para el desarrollo humano en nuestro continente. Y que eso entonces no iba a servir ni para la OEA, ni para mi familia, ni para mí.
no había más remedio que renunciar y venirme a Costa Rica. Le aviso al fiscal general, consigo abogado, porque no tenía abogado. Entonces consigo abogado y el mismo día que consigo al abogado, le pido al abogado que vaya a presentarse al fiscal y le diga que yo vengo tal día y que le pido audiencia para venirme a presentar. Yo esperaba que me dijeran, sí, pues venga y se presenta, a rendir su declaración, pero no, me dicen que no. Al día siguiente, ese día no, pero al día siguiente llaman al abogado y le dicen que no, que me van a detener en el aeropuerto. Así que yo vengo sabiendo que me voy a ser detenido en el aeropuerto. Me vengo solo, no quiero someter a eso a mi mujer, de manera que me vengo solo a presentarme. Y soy recibido como si viniera con un ejército invasor, un despliegue gigantesco y con todo preparado. Como explico en mi libro, con base en los datos de las declaraciones de las autoridades, días antes se reúnen los fiscales con la gente de la OIJ y le dicen que me tienen que esposar, que debo ser esposado. Aquí habían venido personas ya condenadas que entraban al país y venían sin ser esposadas. A mí tenían que esposarme al llegar al país para exhibirme. ¿Pero quién daba esa orden? Esa orden la dan fiscales de la Fiscalía General a la OIJ en una reunión que se da 2 días antes de mi regreso. Cuando el avión viene, el avión lo mueven del lugar donde le tocaba la manga, que se llama en el aeropuerto, en la cual le tocaba colocarse, lo mueven a otra manga para que quede más cómodo para los periodistas. Les ponen unas armaduras, ¿cómo se llaman eso? Se me fue. Las tarimas. Tarimas, exactamente, la palabra. Les ponen unas tarimas de metales que consiguen para que puedan tener mejor visión. No me sacan por la salida de los pasajeros, sino que sacan directamente a la pista para hacer la exhibición más clara. En la mañana habían llegado 2 carros sedán corrientes de la OIJ. Al mediodía dan la orden y los cambian por perreras. Todo esto consta. ¿Pero quién? Eso sale de la Fiscalía y sale del Ministerio de Seguridad Pública y sale de la Presidencia de la República. Al final es en la Presidencia de la República donde se da la orden de abrir el aeropuerto contra las regulaciones. La pista del aeropuerto no puede estar abierta por el gobierno de don Abel Pacheco y el fiscal general. Y el fiscal general toma las decisiones y abren toda esa figura. Todo. El recibimiento de escarnio que se me hace es totalmente organizado desde días antes, no desde antes. 3 días antes empiezan a organizarlo, lo manipulan, lo manejan. A mi abogado, que es al que le han dicho que no me van a dejar llegar y ir a la fiscalía a presentarme, sino que me van a tomar presión en el aeropuerto, le dicen que, bueno, él dice que él quiere ejercer su derecho legal y el derecho que yo tengo de estar presente en mi captura, pero después no lo dejan entrar al aeropuerto. Entonces dejaron entrar a la prensa, pero no a mi abogado. La prensa sí puede estar para exhibirme, pero mi abogado no puede estar. Se burlan mis derechos humanos, como se siguió haciendo de ahí en adelante, de una manera increíble. Tratan de ponerme un chaleco antibalas. Para cuando me ponen las esposas, yo les digo, mire, en primer lugar, ¿por qué me van a esposar? No tiene ningún sentido. Yo vengo por mi propia voluntad. No voy a venir para salir corriendo. ¿Usted? Sí, claro. Era el secretario general de la OEA en funciones en ese momento. Pero yo nunca alegué la inmunidad. Yo lo que alegaba era mi situación de que yo venía por mi propia voluntad a presentarme, que no tenía ningún sentido ese asunto. Pregunto por mi abogado, me dicen que no está. Yo en ese momento no sé qué es que no lo han dejado entrar, pero me dicen que no está el abogado. Y yo sabía que él iba a estarme esperando, pero no estaba. Entonces, bueno, ese es el principio. Me ponen las esposas, yo me niego a que me pongan el chaleco antibalas. Yo digo que ni el presidente nunca usó un chaleco antibalas, porque que yo le tengo confianza a los costarricenses, que yo no le tengo miedo que nadie me va a hacer daño. Que toda mi vida, como lo sigo haciendo ahora, he caminado por las calles de San José y de los pueblos y por todos lados, manejo mi carro, como lo hago hoy día, y ando libremente por todas partes, de manera que yo no voy a ponerme semejante cosa. Pero era más show, querían hacer más show. Entonces me bajan.
los periodistas gritan, descúbralo, descúbralo, que no se le ve, háblenle, quédense a un lado, y la gente se mueve para darles facilidad a ese escarnio. Les recuerdo a los costarricenses, porque por supuesto yo me acuerdo de estas cosas, pero los costarricenses no tienen por qué acordarse, que yo planteo un recurso de amparo contra esto, contra el ministro de Seguridad Pública, y fue condenado por los actos que ocurrieron en el aeropuerto, por la Sala Constitucional. O sea que no es mi dicho, es el dicho de la Sala Constitucional. De todas las violaciones a mis derechos, no es mi dicho. En la primera audiencia preliminar, cuando se conoce la acusación, el juez que conoce la acusación dice, se refiere a los distintos hechos que yo acuso, de las violaciones que empezaron aquí y que siguieron por muchísimo tiempo, y siguen todavía en contra de mis derechos humanos, y señala que sí, que esos hechos se han dado, de manera que judicialmente se ha establecido la existencia de los hechos en mi contra. Se me toma preso ilegalmente en ese momento, ya en ese momento hay otra ilegalidad. El Ministerio Público había pedido a los jueces que dieran una orden de captura en mi contra. La jueza da una orden de captura en mi contra, nacional e internacional. Y la orden de captura dice que no se ejecute mientras yo sea secretario general de la OEA. Y lo ejecuta siendo yo secretario general de la OEA. Señor expresidente, permítame ir a un corte comercial. ¿Quién ganaba detrás de la captura del expresidente Miguel Ángel Rodríguez? Un presidente que, bueno, su gobierno fue muy aceptado, tanto así que es la primera vez que el Partido Unidad Social Cristiana vuelve a ganar las elecciones. Así que era un presidente querido por los costarricenses en un escándalo público, mediático, prácticamente dirigido al patíbulo. Pero ¿quién ganaba detrás de todo esto? Vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos en este conversatorio que estamos teniendo con el señor expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez. Les decía al principio de este programa que quería tener el espacio para conversar, dialogar, tener un conversatorio con el señor expresidente Miguel Ángel Rodríguez, porque yo como periodista en aquellas épocas me quedaron muchas dudas, muchísimas dudas, de qué era lo que estaba detrás de esa captura, detrás de esa exhibición, y siempre quise tenerlo de frente, señor expresidente, y ya a la distancia, como lo dice usted, después de que prácticamente no lo condenan por nada, ¿verdad? Y sale absuelto de todo, que usted nos pudiera decir, con toda la franqueza del caso, ¿quién ganaba aquí? ¿Por qué someter a un expresidente de la República? Meterle un sismo a la democracia costarricense. ¿Qué era? ¿Qué era lo que estaba detrás de todo esto? Bueno, evidentemente yo no estuve en ninguna reunión en que se tramara lo que me hicieron. Evidentemente. De manera, pero todo el proceso de investigación. Ni estoy en la mente de las personas, de manera que no puedo juzgar ni los hechos que puedan haber ocurrido, de los que no sé, no soy testigo, ni lo que estaba en la mente y la voluntad y los deseos de los participantes, porque no soy Dios, ahí no puedo entrar. Yo solo puedo juzgar las cosas objetivas que se pueden dar. Bueno, cosas objetivas. El señor fiscal general Dalanese de ese momento ha desfilado por las calles de San José, le tiran flores, es un héroe. Poco después tratan de que sea magistrado de la República. O sea, esto era un hito en su camino. De igual manera había procedido en otros casos, se había ido con avionetas y periodistas a capturar al padre. Para él. Era un botín, a capturar al padre Minor. El hecho era notorio, él exhibía, manejaba su cosa para hacer un botín para sí mismo. El señor presidente de la República tenía una muy baja popularidad, tenía un gobierno en que era muy impopular. Sin embargo, para diciembre de ese año 2004, con los expresidentes Calderón, Fournier y Rodríguez Echeverría en la Reforma, tiene los niveles más altos de popularidad de ningún presidente a esa altura de su mandato. Claro, se convirtió en el caballero Hax,
limpiaba todo, metía a los presidentes de su propio partido en la cárcel. De manera que había dado vuelta. Eso no le duró mucho. Los romanos decían pan y circo, pero el circo solo no funciona, había que tener el pan también. Y entonces, como no había pan, sino solo circo, la popularidad se le cayó muy pronto. Pero en ese momento la tuvo. Esas son cosas objetivas. Algunos medios de comunicación obtuvieron premios internacionales, se consagraron internacionalmente como los grandes medios, aumentaron su circulación, tuvieron ganancias importantes, La Nación, Canal 7. De manera que eso es objetivo, eso es una cosa que ocurrió, ahí se dieron ganancias. Es objetivo que el señor fiscal general, el nombramiento había salido en una reunión del vicepresidente de la Nación, en el bufete del vicepresidente de la Nación, con funcionarios de la Corte, con el ministro de Seguridad y de Justicia de aquel tiempo. Eso me lo dijeron saloneros de este club, que le sirvieron la comida en ese lugar, y donde se salió de la boca de esos personeros el nombre de Alanese, como el nombre para... Y eso eran unas reuniones que se habían venido dando entre funcionarios judiciales, funcionarios de seguridad del gobierno y personeros de la Nación, que a través de los años se han venido dando ese tipo de reuniones. Esos son hechos objetivos. Eso en hecho objetivo, todas las ilegalidades que ocurrieron después. Cuando yo llego Perdón, ¿no llega usted a concretar, don Miguel Ángel, dentro de todas las investigaciones, quién fue la cabeza pensante de todo esto? No, me falta nada más decir que evidentemente habían otros intereses por los cuales era muy importante que el Partido Unidad tuviera una gran pérdida. Y que había gente dentro del Partido Unidad que era tan ilusa y que creían que tenían poder dentro del partido que ellos lo podían mantener con el desprestigio de los dos expresidentes, lo cual era absolutamente absurdo que alguien lo pudiera pensar, pero gente muy ilusa dentro del partido sí lo pensó y le hicieron coro a esto. De manera que sí, hubo muchos intereses. Hay hasta intereses internacionales, muy difíciles de probar, pero hay que recordarse que yo llego a la elección de la Secretaría General por unanimidad. Pero ¿cuáles son los últimos 3 países que me apoyan? Por su orden, del antepenúltimo al penúltimo al último. Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua. Estados Unidos no fue un propiciador de mi candidatura, quería un expresidente de El Salvador, no me quería a mí. De manera que ahí, cuando uno ve las cosas que ocurrieron, de cómo se abren documentos y cómo se mueven documentos ilegalmente por otros medios para tratar de ver si encontraban algo contra mí, uno ve que hay otras manos que se metieron ahí muy poderosas. Bueno, esas son cosas objetivas, esas son cosas que ocurrieron, de las que yo puedo hablar. Yo estoy seguro que el secretario de Estado, el general Powell, no estaba metido en eso, pero a otros niveles también estoy muy convencido de que habían intereses que participaron en eso. Entonces, las ilegalidades siguen y se manifiestan de todas formas. Cuando al final me reúno con el abogado, me sacan del calabozo en los tribunales de justicia. Llegada a los tribunales de justicia, que para mí es de lo más vergonzoso de todo, de las oficinas, de las ventanas de los tribunales de justicia, me encontré con una cosa maravillosa, que la gente buena está en todos lados. El primer trato humano decente que yo recibo al llegar al país es de los oficiales de la OIJ de capturas y de calabozos, en el calabozo de los tribunales de justicia de la OIJ y en González Lama. Y son los primeros que me dan un trato adecuado, que se preocupan por lo que yo estoy viviendo como persona humana. Y bueno, al final, una hora y media después, me reúno con mi abogado. Mi abogado ha tenido un ratito para ver el expediente nada más era un tomito y un poquitito más, un tomito y un poquitito más de un ampo. No hay nada ahí. Mi abogado me dice, pues aquí no hay nada contra vos, contra usted. Estaba conociendo al abogado. Yo no lo conocía, lo había conocido por teléfono, me habían recomendado. Y entonces me dicen, aquí no hay nada contra usted. Pues, Miguel Ángel, aquí no hay nada, aquí, vean lo que hay aquí, todo esto es contradictorio. Esa noche,
Entonces me mandan en la perrera de nuevo a los calabozos del segundo circuito en Guadalupe. Calabozo que es de lo más terrible de pasar el tiempo ahí, unos calabozos de cemento con un excusado en el propio piso, un hueco, terrible pasar ahí la noche. Y no me llaman, no me llevan ante el juez. Se esperan toda la noche para llevarme al día siguiente, y cuando me llevan ante el juez, el abogado le dice, mire, pero juez, ¿cómo van a meter esto? Y piden que me metan a la cárcel. El abogado le dice, ¿cómo van a meter a este señor a la cárcel? Mire, aquí dice que este señor Lobo le dio en efectivo tanta plata, tal fecha. Y ve aquí dice cuándo entró para el señor Lobo la plata del Alcatel, es posterior. ¿Cómo le va a haber dado la plata antes? Si la plata del Alcatel le entra posteriormente. Y así aparecen una serie de discrepancias. En aquellas páginas no aparecía nada, el cuento del señor Lobo no cerraba con lo que decían los papeles. Entonces el juez no me manda al calabozo. Yo la casa la tenía desocupada, los muebles preparados para irse para Estados Unidos, esperando que me dieran la casa y lo vean. Entonces no me puedo ir a la casa. Mi cuñada, la viuda de mi hermano Manuel Emilio, Nidia Chanti Rodríguez, muy diligentemente me había conseguido un apartamentito allá por el barrio, por Lourdes, por el barrio Vargas, y entonces me mandan allá, me voy para allá y me quedo ahí. Figúrese usted que a los 15 días hay una apelación, por supuesto, del Ministerio Público tratando de meterme a la cárcel. Y a los 15 días ya vamos para la apelación y en la mañana me llama el abogado y me dice, Miguel Ángel, no hay que preocuparse, tal como vimos, es que no hay ninguna cosa contra usted. Vamos a ir a la audiencia, pero lo que yo tengo conocido, me han dicho, es que no va a haber cambio en las medidas. Cuando vamos a la audiencia, o antes de ir a la audiencia me llaman y me dijeron, cambiaron las cosas. No, ya no vamos a la audiencia. Yo no voy a ir nada más para la reforma. Cambiaron las cosas. Nos encontramos el cambio. El Ministerio Público le dijo a la juez, le engañó a la juez y le dijo que 2 cheques pagados por Alcatel eran para Lobo, que eran fecha anterior a la fecha que él reclamaba que me había dado efectivo. Resulta que un año después, cuando la OIJ de Contables entrega la investigación, esos 2 cheques eran para los abogados legítimos de Alcatel y no para Lobo. Nunca fueron para Lobo, no tuvieron nada que ver con Lobo. Le mintieron a la jueza para hacer creer que habían documentos contra mí que sí permitían que Lobo me hubiera entregado el efectivo, que no había ninguna manera de hacerlo, de tener una prueba. Absoluta mentira. Y con eso es como me mandan a la cárcel. O sea, me cogen preso ilegalmente, me mandan a la cárcel con pruebas falsas del propio Ministerio Público, de afirmaciones falsas del propio Ministerio Público. Y así sigue todo el caso. Este es un caso que es una vergüenza para la justicia costarricense, una vergüenza. Y este caso, que es una vergüenza para la justicia costarricense, lo más extraordinario que tiene es que creyéndome hacerme a mí un gran daño, a estas horas de mi vida, yo creo que me hicieron un bien. Yo hoy día soy mucho mejor persona que la que era si me hubiera quedado en la OEA. He aprendido mucho. El llevar la cruz es algo que arregla. El aprender a perdonar y a no sentir odio, a no llenarse de malos sentimientos en el corazón, es algo muy importante. Y eso me ha permitido recibir el amor de la familia, vivir más cerca con mi esposa, no estar dedicado a tantas otras cosas, sino retirado a la fuerza de estas otras actividades, vivir más y disfrutar a mi pareja de 53 años. Y disfrutar más a mis hijos y a mis nietos, a los amigos, recibir las sensaciones y los sentimientos de cariño de este pueblo bueno, poder andar por las calles de San José. Pude salir a la calle un año después de mi regreso al país, porque después salgo de la reforma, 5 meses después, pero me quedo con la casa por cárcel. Cuando la juez decide que ya puedo salir de la reforma y me mandan a la casa, inventan de nuevo otra mentira de que yo estaba recibiendo visitas que no estaban autorizadas y tratan con eso de volverme a meter a la cárcel.
y aparece ante el juzgado que ahí estaban autorizadas las visitas. O sea, es reiterado la mentira para tratar de ver cómo Por eso me da la destrozarme. sensación, señor expresidente, de que hubo algo ahí, ¿verdad? Algún interés o algo que se caló cizañosamente. Quiero venir en el tercer segmento con una partecita de lo que usted conversaba, señor expresidente, y es que le cambió la vida. Vamos a tratar, si usted me lo tiene a bien, de narrar esos momentos que van a estar marcados en su corazón toda una vida y en la de los costarricenses. Para muchos costarricenses no solo fue el asombro de ver a un expresidente con las esposas puestas, sino que conforme fue pasando la transmisión de televisión, la gente se cuestionaba también. ¿Por qué lo metieron en una perrera? ¿Por qué el trato que le estaban dando? Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresamos vamos a hablar con el señor expresidente Miguel Ángel Rodríguez de esos momentos agobiantes que le transformaban la vida, viniendo del más alto puesto político que ha tenido un costarricense en nuestro país a la cárcel. Ya venimos con más. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo crear la contraseña infalible? Uno de los métodos más comunes y que no resulta muy complicado es encriptar tu contraseña sustituyendo letras por números que sean fáciles de asociar. Por ejemplo, el 1 sustituirá a la I, el 4 a la A, el 3 a la E y así intercalas números con letras, haciendo más difícil de descifrar tu contraseña. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. Seguimos en una conversación franca y sin mayores temores con el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez. Hemos ido construyendo la historia de lo que él vivió, prácticamente 12 años de que esto aconteciera. Y yo le comentaba ahora, extra cámaras, de que hubo un parteaguas. Mucha gente miraba lo que estaba sufriendo el expresidente cuando fue esposado, cuando fue montado en una perrera. Y por supuesto que algunos estaban aplaudiendo, eso era natural, pero otros se cuestionaban una y otra vez por qué ese trato. Y siempre se han preguntado qué estaba viviendo, qué estaba sintiendo el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Como lo dice él, llega en el avión, todavía con la inmunidad, le tratan de poner un chaleco antibalas, se rehúsa al tema, pero le ponen esposas. Y luego, en lugar de montarlo en un automóvil, lo suben a la perrera. He tenido la oportunidad como periodista de meterme en la perrera y es infernalmente claustrofóbico y no tener de dónde agarrarte. Es angustiante estar ahí metido. Señores presidente, ¿cómo fueron esos momentos? La verdad es que fueron duros. Yo me los esperaba, no tan crueles. Yo sabía que venía a ser tomado preso. Ya mi abogado me había avisado que el fiscal Dalanese había dicho que no me permitirían bajarme del avión, tomar un taxi o que me recogiera mi abogado e irme a presentar al Ministerio Público, que eso no me lo iban a permitir, que iba a ser tomado preso. De manera que yo sabía que venía a ser tomado preso. Venía preparado mentalmente para ser tomado preso, venía solo en el avión, listo para ser tomado preso.
que fuera a ser tomado preso en un aeropuerto convertido en un escenario, en un circo para exhibirme, para denigrarme. En esos minutos en el avión, ¿había un espacio para pensar, para reflexionar? Sí, venía reflexionando, pensando, escribiendo, venía con varias cosas. La última noche la había pasado en la casa de mi hijo Andrés, que estaba con su familia allá. En ese tiempo él trabajaba con el Banco Interamericano, y ya yo había abandonado el lugar donde había estado viviendo en ese periodo de transición de la OEA, un apartamento, y me había ido a dormir a la casa de él. Y conversábamos de esto, sí, claro. Sí. ¿Qué le decía su hijo? Bueno, ya, mucho cariño, con sentimientos de amor, me regalaron un libro con fotos y con sentimientos escritos por mi hijo, por mi nuera que adoro, por Vanessa, por mis nietos, que el mayor en ese momento todavía era muy pequeño, pero todos escribieron alguna cosa. La chiquitilla no, porque la chiquitilla tenía 4 años de edad. El presidente le causa un motivo especial esto. Sí, claro. Miro sus ojos. Sí, claro, por supuesto. Y son cosas, son sentimientos muy especiales, son sentimientos muy claros, de amor, de cariño. Fue en la madrugada que me fue a dejar al aeropuerto. En la noche me despedí de los chiquillos para no despertarlos en la madrugada. Yo venía leyendo ese libro. Venía leyendo un libro que me dio mi hija que estaba recuperándose de una cirugía del ligamento cruzado de una de sus piernas, ya el segundo que se operaba por jugar fútbol. Perdió los ligamentos de las 2 piernas y estaba con Lorena, que la estaba acompañando en Houston, en el hospital donde la habían operado. Me había regalado un libro de este, ahora los nombres me fallan, de este, usted se va a acordar, porque usted es más jovencito y tiene buena memoria. No importa el nombre. Él es un psicólogo, psiquiatra, vienés judío, que estuvo en el campo de concentración y que escribe un libro sobre la importancia de quienes podían subsistir en el campo de concentración, eran los que tenían propósito, los que tenían algo más allá, más importante que simplemente subsistir, y que querían un propósito para vivir. Y bueno, muchos de los que vayan conocerán ese libro. Es un libro muy importante que me lo había dado mi hija. Y Andrés me había regalado para que me entretuviera una novela interesante, que es La historia de Pi. Entonces venía mezclando entre los 3 libros, leyendo y pensando. Un grupo de amigos le había regalado también una Biblia. Bueno, Biblias he tenido siempre, ¿verdad? Yo vengo de una familia, mi mamá era muy católica, practicante, y fuimos católicos practicantes siempre, así es que siempre han estado cerca. Pero sí, claro, y ahí me llevaron, ya cuando vine, gente aquí en Costa Rica me dio Biblias y otros libros de ayuda espiritual importantes. Entonces, en ese momento en el avión, usted venía tratando de entretenerse, leyendo, reflexionando, pensando cómo iba a ser lo que iba a pasar, qué iba a pasar, cómo iban a ser las cosas, cómo iba a relacionarme con la gente. Sabía que iba a ser tomado preso, pero jamás creía que iba a ser este espectáculo. Cuando ya voy bajando las gradas del avión, los 24 escalones, una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza, venía esposado, con las manos esposadas atrás, y me acordé de que mi hermano Manuel Emilio, que me quería mucho, un amigo muy querido, un hombre muy especial, que ya había muerto, me había dicho alguna vez: nunca bajes las gradas con las manos en las bolsas, porque si te caes no puedes poner las manos para defenderte. Y yo venía bajando con las manos atrás, esposada. Entonces venía pensando en eso que me ha dicho Manuel Emilio. Mira, Manuel Emilio, lo que vos me dijiste, ven, lo que me toca bajar estas gradas, viendo a los periodistas, tratando de pensar en que qué malo los sentimientos negativos que se generaban de la gente que se alegraba del mal ajeno, que qué triste que hubiera tanta gente que ante la caída de alguien que había estado en una buena posición lo veían como un gozo, una satisfacción de que aquel que había subido se cayera. Que qué tristeza que eso estuviera presente en la condición humana. Y pensando que cómo iba a lograr
manejarme para no generar odios, para no llenarme de odios y rencores de esto que estaba empezando a vivir, porque tenía muy claro que eso hubiera sido muy inconveniente para mi vida. Entonces, esa era la serie de pensamientos que tenía. Cuando me monté en la perrera, le quiero decir que ya ahí sí no tuve tiempo de pensar en nada. Me trajeron a velocidad absolutamente inusitada. En una denuncia mía, la inspección judicial determinó que venía más de 100 kilómetros por hora en promedio la unidad. Mi unidad no era de las que usted se montó, mi unidad era peor, porque era un pick-up al cual le hicieron una cabina pegada a la cabina. O sea, un pick-up es un carro que tiene una cabina y detrás de la cabina tiene un cajón. En ese cajón habían hecho un encierro. Y entonces ahí para sentarse había, solo está donde están las llantas. Solo había una cosa para sentarse, no había nada de que agarrarse. Lo que yo tenía delante era lo que había sido el vidrio de atrás del pick-up. Ahí no había nada en que agarrarse. Entonces yo me bamboleaba de un lado a otro. Lo que pude hacer fue estirarme hacia atrás, poner las manos y los pies contra la pared de adelante, contra esa que había sido la pared de atrás del pick-up, es poner ahí las manos con toda fuerza para hacer presión y bambolearme menos. Así que ahí no pude pensar mucho. Sí me acuerdo que empecé a rezar un rosario en el camino para tratar de pedirle a Dios que me diera fuerza en eso que seguía. Y lo que sigue que me acuerdo más con mucha alegría fue el trato de los policías de la OIJ en el calabozo, que con todo respeto me trataron preocupados de cómo estaba yo, de cómo había venido, de qué me había pasado. Muy distinto a los funcionarios judiciales que se asomaban por las ventanas a aplaudir la llegada de la perrera, y de los que estaban abajo pateándola y gritando todo tipo de insolencias y insultos en mi contra. Muy distinto. En el momento en el que le dicen, señor expresidente, lo introducen a la celda, dice usted, una celda oscura, nefasta, con un... No, esa es la de la noche. La de ahí, la del González Laman, la de la OIJ en González Laman, no me la recuerdo de esa manera. La que recuerdo terrible es la celda del segundo circuito. En esa soledad, señor expresidente, cuando usted entra a esa celda, que dice usted con un servicio sanitario paupérrimo, es el momento en el que usted hace ya la reflexión de lo que vivió ese día. Sí, claro. Y comienzan sus preguntas. ¿Qué se preguntaba usted, señor expresidente? Bueno, yo entendía lo que estaba ocurriendo, porque yo veía claramente que ahí había una participación del presidente de la República, de su ministro de Seguridad, que era su ministro, y o lo obedeció, o lo sugirió, o participó con él, del fiscal general, y de gente que tenía intereses o políticos o de medios de comunicación que se habían aliado para estar en esta persecución. Yo no creo que hubo una reunión en que fumaron cigarros en un cuarto oscuro y se pusieron de acuerdo, vamos a perseguir a Rodríguez. No, la vida se maneja de una manera mucho más espontánea. Alguien empieza, dice un dicho, a perro flaco se le pegan las pulgas. Si un animal está herido, vienen otro montón de animales a tratar de comérselo mientras está herido. Pero, presidente, usted... ¿Por qué? Porque se juntan los intereses. Unos tienen un interés político de su futuro político y quieren ver cómo ganan méritos de esto. Otros quieren tener mérito de ser populares, de tener poder. Otros quieren tener poder mediático y ganar dinero. Otros quieren ascender jurídicamente entre posiciones y lograr otras posiciones. Y entonces cada uno ve, a este le pasó esto, yo me aprovecho, y yo me aprovecho, y yo la agarro, y yo le doy. Exactamente como el animal que es herido por un león, pues después no se queda solo el león, sino que vienen los ainos, y vienen los opilotes, y vienen los chacales, y cada uno viene a ver qué arranca de aquella presa. No tenían que juntarse los chacales con el león y con los opilotes para ponerse de acuerdo en que van a atacar a la presa. Pero usted no era una presa sencilla, era secretario general de la OEA. Pero ya yo había venido.
yo tuve la decencia de pensar que mi respeto al Costa Rica era venir a presentarme a los tribunales. Entonces, uno ganaba... ¿Se arrepiente de esa decisión, señor? No, lo más mínimo. Estoy muy claro de lo que habría sido mi función en la OEA si yo me quedo. Hubiera sido una función sin ningún mérito. Hubiera pasado 5 años defendiendo para que no me quitaran, por intereses del gobierno de Costa Rica de quitarme, que iban a estar interesados en ver cómo trabajaban en eso. Otros iban a tratar de hacer méritos en sus propios países persiguiendo a alguien que se iba debilitando. Al principio había llegado con unanimidad, el primero en muchísimo tiempo en ser electo por unanimidad después del secretario general Lleras, pero bueno, no iba a ser fácil, no iba a servir en eso. Mi familia iba a sufrir terrible. Yo, en lugar de poderme defender bien en los tribunales y demás, iba a estar afuera, aquí unos abogados defendiéndome. No me arrepiento, era lo adecuado. Pero además, y como le dije antes, a lo mejor fue para bien. Dios deja hacer las cosas para bien. De eso quiero hablar en el último segmento, en esta entrevista que estamos desarrollando con el señor expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien después de 12 años termina prácticamente, porque ya prácticamente terminó el proceso. No, desdichadamente todo sigue abierto. Después de 2 absolutorias en la acusación del caso de Elise Alcatel, de 2 absolutorias por 2 tribunales de 3 personas unánimes de los dos, el Ministerio Público pretende que vaya de nuevo a juicio. Y eso está en casación en la Sala Tercera. Y después de que en el caso del INS, que es un caso en que no tengo nada que ver, un caso por viajes en compañías con seguros, en que nadie de mi familia, ni yo, ni nadie tuvo un viaje, que no tiene nada que ver y que simplemente me meten a él cuando empiezan a ver, en este caso, que no tienen nada, a ver si con otro caso me mantienen, porque todo lo que les interesa es mantenerme vivo. Ahora, ¿por qué sigue el vivo caso? Porque la gente no quiere dar el brazo a torcer, no quiere reconocer que se equivocaron, no quiere reconocer que no hubo una investigación adecuada, no quiere reconocer que no había nada por qué perseguirme. Ha sido un escándalo demasiado grande. Entonces, reconocer eso les causa mucho daño. Entonces no lo quieren reconocer. Entonces me inventaron este caso del INS. En ese caso del INS, en la primera audiencia preliminar, la jueza señala que no hay razón para seguir adelante, que no hay ninguna razón para llevar esto a juicio. Apela el Ministerio Público y entonces un juez dice, mire, lo que dice la jueza de que las pruebas de esto no sirven, etcétera, es verdad, pero no está bien razonado que no hay que llevarlo a juicio, y lo manda de nuevo. Y resulta que lo manda de nuevo y la persona que le toca juzgar es una persona a la que yo, en un caso del otro caso de Elise, he denunciado ante el presidente de la Corte y ante la inspección judicial, porque están tratando de hacer un caso paralelo para que no sean los jueces de que me van a juzgar los que juzguen si un testimonio es aceptable o no es aceptable. Y entonces yo hago una denuncia. Y esa persona es la que ahora resuelve que, contrario a lo que ha dicho el juez de que esas pruebas no deben tomarse en cuenta, resuelve que sí deben tomarse en cuenta, lo cual no es válido porque ya había caso juzgado en eso. Pero además, lo más importante, resuelve sin ningún fundamento que debo ir a juicio. Y eso está en apelación desde hace más de un año y todavía no se ha resuelto. ¿Era un hombre usted que tenía tan presente a Dios desde antes? Yo soy de una familia religiosa, fui monaguillo de chiquillo, tuve muchas épocas en mi vida de misa entre semana, también tuve épocas en que estuve un poco más cachavolteado, un poco más alejado, pero siempre he tenido la suerte de haber vivido una vida religiosa y de haberme formado un poco, de aprender un poco, estar siempre tratando de aprender un poco, no siempre, pero estar muchas épocas en mi vida tratando de buscar y aprender de la espiritualidad cristiana. Y eso ha sido un soporte muy importante. Para mí y para mi familia. Cuando Lorena, mi mujer, vuelve sola, unos meses después, cuando ya Elena ha salido de su recuperación, cuando ella ve que va a poder volver a Costa Rica y que ya, yo le digo que se venga, ya yo estoy en la cárcel, y ella viene, tuvo la inmensa dicha de que ella había ayudado a las monjitas carmelitas conventuales de clausura que habían llegado a vivir cerca de nuestra casa
y los padres carmelitas, mamá había trabajado con ellos ayudándolos a hacer su convento en Barrio Cuba, la llaman y les dice que le ayude a las monjitas, que a llevarlas de un médico, a hacerles compras de telas para las cosas que ella fabrica con lo que se mantienen, etc. Y entonces ella tuvo la buena idea, cuando volvió, de ir a misa todos los días donde las monjitas. Para ella fue una fuerza extraordinaria. Yo estaba en la cárcel, ella estaba buscando cómo ayudaba a que lo que era mi suegra y mi cuñada, y otras señoras que me mandaban comida, ahora ella empieza a tomar ese rol y a moverse en esas cosas, pero eso le dio soporte para sostenerse en una casa vacía, donde todo lo que pudo poner fue una cama, porque todos los muebles estaban embalados para irse, cuando ella vuelve, tiene que empezar a ver cómo arma casa. Fue muy duro. Mientras tanto yo estaba en la cárcel. Recibir los nietos en la cárcel es muy terrible. Cuando mi hijo viene con sus hijos en diciembre, me va a visitar con los nietos, es una cosa muy dolorosa pensar que los hijos y los nietos lo vayan a visitar a la cárcel. La primera vez que viene mi hijo a visitarme a la cárcel, me dio una lección extraordinaria a mí, porque los periodistas le preguntaron, y salió publicado, qué sentía de haber venido a ver a su papá en la cárcel. Ese es el morbo, el tratar de penetrar ahí, de causar daño, de sacar el daño para afuera, de exacerbar los sentimientos. Y mi hijo les dijo una cosa extraordinaria, les digo, miren señores, yo quiero que ustedes digan a los costarricenses que si tienen odio en el corazón contra nosotros, eso les hace daño a ellos, eso les hace mal. A nosotros no nos hace nada, pero a ellos les hace mal. Que no sientan, que no permitan esos sentimientos. Eso para mí fue una gran lección. Y aprendí en la cárcel una cosa muy importante. Aprendí a rezar todos los días por las personas con nombre que me habían perseguido y me tenían ahí. Para aprender, a través de pedirle a Dios por ellos y porque les fuera bien, aprender a no tener sentimientos de odio. Y eso es lo mejor que he tenido. En parte, Lorena me lo dice y con mucha razón, no es ningún mérito ni mío ni de ella, los dos somos muy olvidadizos, nunca se nos acordamos de las cosas malas que nos han hecho, se nos olvida. Entonces no es que tenga gran mérito y que podamos vivir tranquilos en eso. Pero la verdad es que hemos encontrado tanto, nos hemos encontrado entre nosotros, hemos encontrado una vida espiritual mucho más profunda que la que yo nunca tuve. ¿Cómo Costa Rica ahora usted? ¿Cómo siente? Eso es muy difícil de saber porque los ticos, papá decía que somos taimados, yo creo que la otra frase es que somos considerados. Nadie te dice lo feo de frente, es muy difícil. Yo ya llevo 11 años de andar en las calles, me han insultado 15 veces, las llevo contadas. Son 15 veces que alguien me ha pegado un insulto desde un carro, usualmente de lejos, nadie muy cerca, ¿verdad? O si yo paso en carro me insultan de alguien que va de 15, solamente 15, no es nada. Es increíble, yo ando por las calles, parqueo mis carros, camino por las calles de San José, voy a los estadios, no tengo problema. Entonces, para uno es difícil juzgar. Yo recibo muchos sentimientos de afecto, muchísimos, pero eso es de la gente que me quiere dar, yo no recibo los sentimientos de odio. Esos muy pocos, de vez en cuando yo publico alguna cosa, aparecen algunos comentarios llenos de odio, sí, pero son muy pocos. Señor presidente, me queda un minuto y yo quisiera que ya a la distancia, como con todo lo que ha acontecido, preguntarle algo que comúnmente se pregunta como periodista, pero creo que en este caso es importante preguntárselo a usted, señor presidente. ¿Cómo quieren que lo recuerden? ¿Cómo quiere que el pueblo costarricense lo recuerde? Bueno, yo creo que quisiera que me recuerden como alguien que tuvo ideales. Toda mi vida pensé en una manera de ser distinta a la que Costa Rica vivió en su economía política, en su manejo político, en la mayor parte de los 50, 60, 70, 80. Me tocó llegar al gobierno cuando el mundo había dado la vuelta, cuando habíamos pasado la enorme crisis de principios de los 80 y cuando se había demostrado que el modelo que estábamos llevando no funcionaba, que teníamos razón los que habíamos estado enfrentándonos a eso y señalando de una forma distinta, y llegué al gobierno con mucho optimismo y diciéndole a la gente la verdad de lo que yo quería luchar por hacer. En la campaña lo dijimos. Ese es el político. Y lo tratamos de hacer. ¿Y el ser humano?
Bueno, como alguien que quiere a la gente y que he vivido feliz, rodeado de mucha gente muy buena. ¿Le parece importante la lucha que ha dado desde el punto de vista de la justicia? Creo que sí, pero es una lucha que apenas comienza. No todos tienen las facilidades que yo he tenido para defenderse. ¿Cuántos inocentes habrá en las cárceles? Esa es una pregunta que me agobia. ¿Cuántos inocentes habrá en las cárceles? Y cómo hemos ido pervirtiendo el sentido de justicia. Aquí ya consideran que alguien, porque es acusado, debe ir a la cárcel. La prisión preventiva, que solo se debe dar cuando una persona puede seguir delinquiendo o puede escaparse y no presentarse a la justicia o puede eliminar las pruebas que hay en su contra. Solo en esos 3 casos. Aquí se pretende que se den todos los casos, simplemente porque existe la acusación. Tenemos unas cárceles sobrecargadas. No volvimos ni siquiera en los últimos 8 o 10 años a conseguir construyendo cárceles como se siguieron construyendo hasta el 2006, cuando entre mi gobierno, que bajó de un 42 a un 6% la sobrepoblación, y el gobierno del presidente Pacheco, que en esto cumplió, lo llevó a que hubiera más bien sobrante de espacios. Ahora tenemos una situación terrible en las cárceles. Bueno, o sea, hay una situación muy seria en nuestro país. Se cumple una premisa que hace tiempos venimos diciendo, que ahora todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario, al revés de cómo debe ser. Exactamente. Así que, señores presidente, gracias por haberme permitido conversar en este programa tan especial y saldar una deuda que como periodista he tenido en mi corazón durante muchos años. No con esto decir que la intención era abrir espacio solo para que usted conversara, sino para conocer por el fondo qué había pasado detrás de este caso del expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Gracias, señores presidentes. Gracias, don Alan. Ha sido una oportunidad muy especial la que usted me ha dado. Se lo agradezco. Que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país.